Hola, bienvenidos, un gusto de saludarlos. Estamos acá en esta sección de nuestro programa El Ciudadano Germán, que se transmite a través de mi canal de YouTube, Profe Germán Sangüesa Muñoz. Y tal como lo hemos dicho, estamos en una sección que se llama El Ciudadano Germán Conversa Con. En esta segunda entrevista, la primera del año 2021, nos pareció importante hablar o iniciar algunas conversaciones sobre el proceso constituyente que va a vivir el país ahora al elegir a los 155 representantes el día 11 de abril de 2021. Por lo tanto, en ese contexto tan importante para el país, tenemos una visita, un entrevistado ad hoc para la materia. Lo vamos a presentar. Él es abogado, ¿cierto? Licenciado en Ciencias Jurídicas, magíster en Derecho Regulatorio de la Pontificia Universidad Católica. También posee un MBA con mención en Gestión Pública en la Universidad Rey Juan Carlos de España. También tiene estudios de diplomado en Litigación y Nuevos Procedimientos en la Pontificia Universidad Católica y también estudios de diplomado en Gestión Pública en la UST. Se ha desempeñado principalmente en organismos de la Administración del Estado, tanto en administraciones locales como en órganos centralizados. Sus estudios e intereses han estado enfocados en el derecho público, en especial en el derecho administrativo, el derecho regulatorio y el derecho constitucional. Bueno, un extenso currículum. Saludar a Patricio González Silva. Patricio, un gusto saludarte. Un gusto saludarte, Germán, y muchas gracias por la invitación. Bueno, Patricio, obviamente hemos visto tu currículum, obviamente muy relacionado con el mundo del derecho, y en ese sentido, antes de iniciar una conversación específica sobre el proceso constituyente, nos gustaría saber cómo has vivido tú, tu familia, todo este proceso de pandemia en el último tiempo. Bueno, como todos hemos vivido situaciones complejas, nacionalmente también se ha visto tiempos muy aciagos. Afortunadamente, mi familia, mis padres son separados, mi mamá está en su casa, ¿no? Mi papá estuvo un tiempo con mi hermana en un departamento en Ñuñoa. Yo me quedé acá en mi departamento con mi pareja un tiempo. Y bueno, a nosotros en el trabajo, desde que se decretó estado de emergencia, nos mandaron a hacer teletrabajo durante casi aproximadamente un mes del principio de mayo. Y después tuvimos un plan de retorno que fue gradual, digamos. ¿Ya? La primera semana de mayo, no, perdón, la última semana de mayo. Lunes, martes, miércoles, jueves. El jueves me empecé a sentir mal, me fue a hacer el PCR y me salió positivo. Oh, Así que soy una de las partes integrantes de la cifra de contagiados a nivel de los nacional. 600 militantes, exacto. Exactamente. Ya, Así que, bueno, fue ahí un... Afortunadamente no fue fuerte tampoco. No fue fuerte. claro. Fue síntoma fuerte, pero bien. Ah, qué bueno. Bueno, dentro de lo complicado que es el contagio, por lo menos no fue tan fuerte, pudiste salir adelante de eso. Bueno, ahora, aparte de la salud tuya y de tu familia, vamos a entrar en materia. Me gustaría saber, en tu calidad de ciudadano, en tu calidad de profesional, ¿cuál es tu opinión acerca de este proceso social y político que está viviendo y experimentando el país a contar de octubre del año 2019? ¿Cómo lo ves tú desde tu área formativa? Mira, yo lo veo bastante entusiasmado desde mi estudio de pregrado, cuando yo estudiaba Derecho Constitucional y, y- y- y veía la historia de nuestra historia constitucional, cómo está conformado ahora. No lo podía entender, digamos. Muchas cosas dogmáticas, la razón, la filosofía política que venía por detrás. Eh, y cuando viene todo el estallido social, que responde a muchas cosas, no solamente la Constitución, sino muchas cosas que van también entrelazadas, me pareció algo esperanzador, digamos, esperanzador como fenómeno transformador, como algo que debió hacerse desde hace mucho más años, digamos, mucho más años, ¿no? Eh, yo lo veo por múltiples factores. Por un lado, el factor, digamos, jurídico institucional, donde
la mayoría de los ciudadanos ven de que el Estado no responde a sus necesidades y que en ciertos sectores, en el lado de la élite, digamos, tienen un tratamiento especial. Una situación súper simple, los perdonazos que se le dan en temas tributarios e impuestos a las grandes empresas, ¿ah? Y al contribuyente más pequeño al que lo castiga, ¿no? Cuando se querellan, se someten a juicio personas que cometen delitos. Los delitos clásicos, delitos de cuello y corbata. Ves que al final no tienen sanciones adecuadas, pero ven que las personas que cometen delitos de menor categoría, digamos, son castigados, ¿no? Cuando ven también que Chile crece y es uno de los, digamos, en comparación a nuestros vecinos de Latinoamérica, crece mayor que los demás, pero ve que la distribución de la riqueza es nefasta. Tú sabes que entre del coeficiente Gini estamos en lugar 25 más o menos, Correcto. de 120 y tantos de países que están, ¿cierto?, bajo ese sondeo. Entonces, ven ese progreso, ve que no le llega, ve que el marco jurídico institucional no los protege como debería ser, ve que los derechos eh, tampoco se sienten parte de tal, que requieren mayor demanda y eso hace que todos los ingredientes, para que el último ingrediente que fue en su momento cuando subieron los 30 pesos, explotar. Claro que sí. Y en esa transición que tú muy bien planteas desde las causas estructurales del estallido, el estallido como tal, en el simbolismo de los 30 pesos, después el llamado a convocatoria a un acto eleccionario para saber si había una nueva constitución a través de este proceso. ¿Cómo ves ahora el tema de que ya sabemos que tenemos elecciones de constituyentes, ya se inscribieron las listas, candidatos independientes? El 11 de abril se espera que exista un alto nivel de convocatoria, no solo a esas elecciones, sino que a elecciones de gobernador regional, de alcalde, de concejales. Me gustaría también tu opinión respecto al tema del perfil de los constituyentes, porque una vez inscritas las listas se ha generado bastante conversación respecto a si en esta elección deben estar solo expertos en el área jurídica o se debe abrir un abanico de mayores posibilidades de representación ciudadana. Ha habido cuestionamientos de algunas personas ligadas a la farándula, al mundo del espectáculo. ¿Cómo lo ves tú desde incluso desde tu perspectiva como abogado, que obviamente tiene mucha expertise en este tema? Sí, no hay nada más fome que una opinión de un abogado hablando de derecho, créeme. Pero te digo algo, yo soy un convencido de que esto no es exclusivo de los abogados. Pasó lo mismo en un tiempo que se hablaba de que el Congreso debe ser diputados y senadores, ser abogados porque tienen más conocimiento de la ley, pero no es así. Partamos de la tesis principal. Nosotros estamos constituidos en una estructura social en donde la democracia es que prima, y eso significa que el poder soberano es el que mandata, ¿cierto? La creación de leyes y los órganos de la administración del Estado y el Estado en general. En ese sentido, el poder soberano no está exclusivamente compuesto por abogados, al contrario, personas, cualquier tipo de persona. Pero en este caso en específico, eh, personas que sean conscientes y representativas de su sector. Nada más que eso. No demagogia, que no exista demagogia, que no exista populismo, sino personas que representen. Para eso no se requiere estudios de derecho, ni siquiera no deben ser ni magíster ni doctores sobre un área, sino que sepan encauzar las demandas que representa su sector y poder representarlo, porque después de esta constitución no es que van a estar eh, redactada de la misma forma que pudiera discutirse. No, eso pasa también en el Congreso y eso fue una discusión que se dio en el plebiscito recién pasado. Pero las Ya. personas, qué personas deben estar, pero si al final en el Congreso pasa que se discute y ellos no son los que redactan la Constitución. O sea, si tú Claro. ves el nivel de debate también que se da en el mismo Congreso, tú escuchas y dices, ¿eso va a estar redactado? No. Hay un organismo, un grupo colegiado de expertos que hace la bajada. Nada más que Claro, eso. hay todo un organismo de soporte técnico, jurídico, que le da la especificación de algo que puede ser un propósito, una idea muy primaria.
Exactamente, entonces por eso el órgano constituyente, la convención constituyente, debe estar integrado por absolutamente todo tipo de personas. Y por eso yo celebro también que haya sido paritaria, que se involucren también a los pueblos originarios. Incluso hay un porcentaje de personas con discapacidad. Tienen que estar dentro de Claro, la lista. Entonces, es algo bastante pluralista, muy progresista, algo inédito en la historia correcto. institucional chilena y algo aún más inédito en la historia universal. Exactamente. O sea, se van a generar varios precedentes como tú lo planteas. Varios presentes. Y en eso yo estoy súper contento. Y desde la perspectiva de lo que debiera ser un ciudadano común y corriente, los potenciales 14 millones de electores, ¿qué elemento uno debiera considerar, más allá de la voluntad propia, para poder seleccionar un correcto constituyente para una tarea tan importante como la que tú planteas? ¿Qué crees tú que uno debe considerar a la hora de emitir su voto y esa famosa rayita? Mira, es que analizándolo desde dos perspectivas, yo creo que uno, que una persona te represente como tal, ¿no? Hay grupos de intereses y ese grupo de interés tiene que ser representado por alguien, pero por otro lado también tener una perspectiva global. Eh, Claro, porque en ese sentido tú vas a saber que esta persona no solamente, por ejemplo, como en el caso de un animalista, no solamente va a participar de que los derechos de los animales y seres vivos estén consagrados en la Constitución, sino también eso, cómo se relaciona en otro tipo de instituciones. Si partimos de la base de que la Constitución, digamos, es o la Carta Magna, es la piedra angular de todo nuestro ordenamiento jurídico y que regula los organismos del Estado entre ellos y con la ciudadanía, estableciendo también derechos a favor de la ciudadanía. Entonces, si uno tiene más o menos esa perspectiva, eh, va a ser algo positivo tanto para las personas que votaron por él, para nuestra historia institucional y para lo que viene a futuro. Entonces, viéndolo eso, yo estimo esto es algo también, mira, hay muchas perspectivas. Uno tiene perspectiva, uno no sabe cuál va a ser el resultado, uno tiene una estimación de resultados, pero partiendo de la base de que no solamente deben ser expertos constitucionalistas, que pueden ser cualquier tipo de personas que tengan conciencia de lo que están haciendo y que a su vez también sean bien, representen bien a su sector, con eso me parece correcto. si uno piensa que en general, las personas tienen una noción muy general o no tan específica de lo que es una constitución, desde la perspectiva tuya como abogado, ¿cuál es el mensaje? En definitiva, ¿por qué es tan importante tener una constitución y en este caso una nueva constitución? ¿Qué es lo que nos entrega una constitución para nuestro marco jurídico institucional? Es bastante buena la pregunta, porque eh, yo creo que el juicio de reproche que se le hace a la actual constitución va de dos perspectivas, ¿no? Ya. Una, en el elemento, y vámonos a Kelsen, y lo clásico, me imagino que no has visto a Kelsen, ¿no? Cuando Kelsen Sí, hablaba Hans de, Kelsen, correcto. claro, la teoría por el derecho y varias cosas más. Entonces Kelsen hablaba de dos elementos que tiene la constitución, el elemento formal y el elemento material. Ya, El elemento formal radica en cómo nace esta constitución. Y el elemento material, su contenido. En cuanto al primer punto, eh, si se parte de la base que la constitución tiene que nacer en un poder soberano, la constitución del 80 es totalmente espuria en su origen. mm, Espuria, fue impuesto, fue realizado bajo eh, votaciones truchas, digamos, así que fue claro. todo mal, ya fue impuesta. No, no, esa teoría y esa tesis que dicen algunos sectores, no, si no es lo mismo del 80, porque hubo más de ciento y tantas modificaciones, Claro, reforma en fue democracia. ratificado el 2004, no es lo mismo, porque señala Constitución de la República de Chile del 1980 y que si bien firmó después Ricardo Lagos, eso no significa que el origen espurio esté Entiendo. y que las modificaciones son más bien cosméticas, no son de fondo. Ya, Partamos de eso. Ya claro. existe un elemento que está mal, que es el elemento formal. Y el elemento material, que creo que también, obviamente, el punto también muy importante, que hay que ver
el aspecto orgánico, institucional, cómo está conformado el Estado, cómo se distribuyen los poderes y cómo se eligen. Y por otro lado, tiene que ver con los derechos fundamentales que deben ser garantizados para cada ciudadanía. Esos tres aspectos son los básicos. Cada uno se va a discutir, pero yo creo que lo que va a ser más importante va a tener que ser, va a tener que ser, yo digo va, porque ni siquiera debiera, porque va a tener que ser, porque esto incluso es algo ideológico, de los derechos fundamentales, los derechos constitucionales, los derechos humanos. Nuestra constitución ni siquiera protege bien los derechos de la tercera generación, que son los derechos económicos, sociales y culturales. Tú sabes que dentro de la historia de los derechos humanos están distintas generaciones. La primera generación nace después de la Revolución Francesa y que radica principalmente en la protección de la libertad, ¿cierto? La revolución en contra del rey y todo. La segunda generación de los derechos humanos nace después de la Segunda Guerra Mundial con la Constitución de Weimar, después de las guerras mundiales. Y lo que nace ahí es la igualdad, el derecho principal. Y el derecho de la tercera generación, que son los derechos económicos, sociales y culturales, radica a lo que estamos recién peleando ahora, ¿no? Si corresponde o no que el Estado garantice una educación gratuita, eh, tener un sistema de seguridad social garantizado por el Estado, ¿no? Derecho a la vivienda, situaciones que no ocurren acá. En otros países, los países desarrollados, ya pasaron esto. Están recién peleando los derechos de cuarta, quinta generación. Incluso los derechos digitales, que es algo que ya está, aquí lo vemos ya súper lejos, allá, ahí se están discutiendo. Entonces, se va a tener que dar, porque algo que la ciudadanía también reclamó, que va a ser bastante intenso, muy, muy intenso. Patricio, y en ese mismo contexto, para ir finalizando esta, ojalá, primera entrevista, porque viene un proceso importante, ¿cierto? Desde el punto de vista de la salida, de lo que es el trabajo de estos constituyentes que van a ser electos en abril, que debieran a fines de mayo empezar a trabajar 9 meses, máximo un año, ¿qué es lo que se debiera esperar desde el punto de vista del producto, por decirlo de alguna forma? ¿Cuáles son las expectativas que crees tú que tenemos como ciudadanos o tú en lo particular respecto al resultado final de todo este proceso? Bueno, yo creo que vale, casi el 80% de la ciudadanía quiere una nueva constitución. Y en razón de eso es porque quieren cambiar la constitución, porque encuentran que es algo que no lo representa. Porque si no, hubieran elegido el eslogan de rechazar para reformar, que Claro, reformemos legalmente esto, para que al final los problemas cotidianos se resuelvan por leyes o políticas públicas, no por la constitución, ¿no? Esa era la tesis, que fue claro. ampliamente, digamos, desechada. Eh, lo que se espera, y espero, digamos, también un poco reflejar, digamos, ese sentimiento de ciudadanía es que existe una eficiente regulación y distribución de poder, ¿no? Muchos critican el hiperpresidencialismo, ¿no? Esta capacidad de veto que puede tener el presidente de la República, las reservas legales exclusivas que tiene el presidente de la República, que dejan esta democracia un poco aplastada porque solamente lo tiene una persona y lo deja a otro organismo del Estado como el Congreso. El hecho de la consagración, como te dije anteriormente, de ciertos derechos fundamentales, ¿no? Que muchos están abogando por eso. Y yo te hablo los derechos, como te dije, incluso el derecho a la vivienda, ¿no? El derecho el derecho a la salud, a un sistema de seguridad social, ¿cierto? La AFP, algo que está totalmente fracasada, digamos, ya desde su planificación, su origen, hasta las consecuencias que tienen ahora. El derecho eh, al agua, ¿no? ¿no? Este derecho bastante raro que se tiene sobre que el derecho al agua jurídicamente es un bien nacional de uso público, pero que tiene esa capacidad de concesión de los privados, y estas concesiones son perpetuas, y que al final las personas que tienen menos eh, eh, capacidad, y un poco en el caso de los agricultores que se ven mermados por las grandes empresas, ¿no? O sea, ese tipo de transformación o sea, vamos a recién a pelear estos derechos humanos de la tercera generación, recién.
va a ser un periodo transformador. No va a ser catastrófico, como muchos dicen, no vamos a ser una nueva Venezuela, Cuba, como se dice, sino algo mucho mejor, tanto, como dije antes, tanto en la forma como en lo material. Correcto. Patricio, para finalizar esta entrevista, ¿te gustaría dar algún mensaje a las personas que van a ver este programa, esta entrevista, al ciudadano que hoy día tiene que participar en este proceso? Sí, participen, infórmense, debatan, estudien, porque todo lo que está pasando ahora no es baladí, no es una discusión que se da en el Congreso, no es una pelea de matinal, es algo que va a ser un periodo transformador, que quizá no se vean, por supuesto, el primer año, segundo año, porque la Constitución regula, digamos, cómo va a ser el rayado de cancha, sino que desde ahí, desde en ese momento, se va a empezar recién a jugar a la pelota, digámoslo de esa forma. Y para eso no hay nada mejor que los ojos de la ciudadanía, la intervención. Pues nada más que eso. Así que infórmense para los constituyentes que ustedes van a elegir, pónganle ojo también, como estas audiencias van a ser públicas también, estén Correcto. también informados, ¿no? Informados, porque estamos haciendo historia, somos parte de la historia. Que yo en lo personal, desde que empecé a estudiar de 2006, nunca pensé que lo iba a vivir. Exacto, momento histórico para el país. Patricia, te quiero agradecer la entrevista, este tiempo que ha generado una pronta discusión muy importante frente a estos temas, así es que también a la gente que va a ver esta entrevista vamos a seguir trabajando, apoyando a la ciudadanía a informarse respecto a estos temas tan importantes país. Síganos en nuestro canal, profe Germán Sangüesa Muñoz, y desde luego desearte, Patricio, también que tengas un excelente año laboral y en todos tus ámbitos también personales. A toda la gente que está viendo también nos despedimos y será hasta una próxima edición. Nos vemos. Bye bye.